súper interesantes, sí o sí, si quieres considerarte como un buen artista. Porque hoy te enseñaré las 7 cosas para hacer un dibujo interesante. Sí, esa fue mi imitación de Dross. Porque son 7 cosas, 7 reglas, 7 conceptos, 7 vainas que van a cambiar tu vida. O bueno, no sé si van a cambiar tu vida, pero por lo menos tu manera de dibujar la van a cambiar. O sea, eso fino. ¿Qué lo que? ¿Cómo están? Fino, chill. Caña, que de pinga. Tenía tiempo, no joder, que no los veía. Bueno, de hecho no los he visto, o sea, no los conozco. Pero de igual manera me vacilo demasiado que estén ahí para que se vacilen mis estupideces y vayan absorbiendo este conocimiento. Pero hoy, en tu curso de dibujo digital, Candela Candeloso, 100% free, no copyright, lacra para gente altamente sensual que quiera aprender a usar Photoshopcito, capítulo 5. Hoy veremos un par de cosas súper interesantes si quieres considerarte como un artista lacriado. Entre paréntesis, un artista muy bueno. Para que bueno, tampoco te... Entonces viene bastante bien a la hora de hacer la composición, dividir. Y así es como los artistas o los fotógrafos juegan con tu mente y hacia dónde va tu mirada. En el capítulo pasado hablamos de lo que es el boceto, que es el primer contacto que tenemos con la obra, y sobre la importancia de relajarte, la importancia de soltar la mano y dejar que todo fluya. Pero por el contrario, hoy les traigo un par de dolores de cabeza que harán que sus dibujos pasen de verse así, pum, a que se vean así, pum. Pero bueno, obviamente tienen que practicar, o sea, con los conceptos no hacen nada. Pero lo que pasa es que dentro del boceto hay unas cosas que ya no son tan sencillas. Como a lo mejor la composición, la línea de movimiento, saber aprovechar los espacios negativos y todo este tipo de cosas que tienes que tener en cuenta, tienes que tener dentro de la cabeza al hacer tu boceto. Bueno, claro, si te interesa hacer un dibujo interesante. Si de pana no te interesa dibujar bien, puedes cerrar el video, o sea, a mí... Pensé que me iba a caer en la... Pensé que iba a morir, weón. Haremos como que eso no pasó. Ahora te lo juro que me da risa. ¡Ah! Pero la suma importancia de este video es que muchas veces cuando estamos tratando de hacer un dibujo sale algo horrible. ¿Sabes? Algo que no solo te pasa a ti, es algo que me pasa a mí, es algo que le pasa a los artistas que yo admiro, es algo que le pasa a los artistas que admiran los artistas que yo admiro, o el artista que yo admiro. ¿Está bien dicho? Bueno, no sé, marico, le pasa a todo el mundo. Obviamente a cada artista, según el nivel de experiencia que tenga, le pasa en mayor o en menor cantidad, pero es algo que nos pasa. Y nosotros, como ya tenemos a lo mejor un poquito más de experiencia, podemos detectar en dónde estamos fallando, que es algo que no pasa por lo menos cuando estamos empezando. Muchas veces cuando estamos empezando hacemos un dibujo y vemos que el dibujo está raro, sabemos que el dibujo está raro, que tiene algo mal, pero no tenemos la capacidad de saber qué es esa cosa que hace que el dibujo se vea raro, que es así como que, no sé, y es súper, súper chimbo. Las lágrimas. No, pero de pana es horrible y es frustrante cuando tú estás empezando, que simplemente ves lo que estás haciendo y está raro y no saber por qué, o sea, es horrible. Y de pana puede llegar a ser horrible porque es como una sensación de flow. Mierda, yo sé que esto está raro, sé que hay algo que está mal, pero no sé qué hice mal. Y aterriza, no estoy hablando de tu última relación, estoy hablando del dibujo, vamos a enfocarnos, es hora de dejar esos mal de amores atrás. Entonces ya en este punto, cuando tocamos este tipo de reglas, tenemos que tener un poco más claro qué es lo que queremos comunicar cuando estamos haciendo la ilustración, ya que estas 7 reglas nos pueden ayudar a controlar aspectos como son a lo mejor a dónde quieres que el espectador fije la mirada. También nos puede ayudar a identificar cuáles son esos elementos principales de la obra y que por lo menos el lector, el espectador, quien sea que esté viendo tu dibujo, no se dé tanto rollo y no le canse la vista, porque hay veces que cuando por lo menos una de estas reglas no está bien aplicada, se puede ver raro, se puede ver bastante raro tu dibujo, incluso puede llegar a cansar a la vista. Pero bueno, como les he estado comentando, a lo largo del curso tampoco hay algo que esté bien ni algo que esté mal, yo simplemente les estoy diciendo la manera en que trabajo yo, y yo por lo menos en estas cuestiones de narrativa prefiero tener bien claro qué es lo que quiero comunicar y así dar un mensaje con la ilustración que estoy haciendo. También hay artistas que no están pensando en eso per se a la hora de plasmar su arte, pero igualito tienen que tener estos valores presentes para que cuando ellos estén trabajando y que se estén dejando fluir, después el lector, la persona que esté viendo la ilustración, pueda como que interpretar qué era lo que estaba sintiendo el artista mientras estaba haciendo esta obra.
Esto igual a lo mejor es un poco más abstracto y se va a otro tema. Yo no trabajo de esa forma, pero igual está bien y se respeta. Ahorita sale un huevón como que, mano, pero deja de hablar de narrativa, yo solo quiero aprender a dibujar a Naruto y a Goku. Da. Y si tus metas artísticas es dibujar nada más un Naruto y dibujar un Goku, simplemente imprímelo, lo calqueas y ya tienes tu dibujo. Ya te ahorré todo el curso. Pero bueno, para todos aquellos que sí quieren tomarse esto, así sea un hobby, como algo un poquito más serio, porque incluso los hobbies, tus pasiones, yo considero que la tienes que desarrollar con bastante interés, informarte y hacer las cosas bien. Estas cosas son súper importantes. Pero bueno, por tu suerte, como siempre, aquí está Carlos, a.k.a. Carlitro de Anís, para explicarte las formas, para explicártelo todo de una forma súper fácil, una forma, ya como estos son conceptos un poco más avanzados, te lo voy a explicar de la forma menos académica posible, menos ortodoxa, menos fastidiosita. Y es que tiene que ser así porque este curso es para ti y obviamente nuestra generación que disfruta de Bad Bunny, que disfruta de Anuel, obviamente no es la que tiene el coeficiente intelectual más sobresaliente que existe. Entonces nosotros nos gusta y aplaudimos, agradecemos, coño, que nos den las cosas un poquito más masticaditas, más easy peasy, que nos lo dejen bien clearly y también medio de los coñazos así, porque ese también es el flow, ¿sabes? Entonces empecemos. La primera vendría siendo la línea de acción, que considero que es una de las cosas en las que más fallan las personas cuando están iniciando. Porque cuando una persona está dibujando a una persona, por ponerte un ejemplo, la hace de una forma muy geométrica. Pero no geométrica en el buen sentido de la palabra, sino geométrica en el mal sentido de la palabra. O sea, esto podría ser geométrico en el buen sentido de la palabra y esto es geométrico en el mal sentido de la palabra. No sé si me van entendiendo. Que parece que más que buscar hacer un dibujo creíble, estás haciendo como un híbrido entre un dibujo y un personaje de Minecraft. Pero viendo ahorita también un poco los ejemplos, el concepto tampoco creo que sería geométrico. Yo creo que va más a estático. O sea, se ve bastante estático el dibujo, parece más bien que sí, una foto tipo carnet. Es decir, que de la cédula y que ponte. ¿Sabes? Dibujos así. Y el problema con dibujar así es que sin querer queriendo, estos dibujos pierden demasiada credibilidad. Porque como les digo, a menos de que te vayas a sacar una foto tipo carnet, que vayas a tener que estar así, nunca estamos totalmente derechos. Normalmente uno siempre está como que buscando el cuerpo, busca equilibrar el peso. Entonces normalmente que si tenemos la cadera un poquito más inclinada, la línea de los hombros también la tenemos un poco más inclinada, estamos como que apoyados en algo, ¿sabes? Estamos en posturas relajadas. Nadie está así, nadie camina así. ¿Sabes? Es menos robótico. Como por ejemplo en esta foto donde podemos ver unos modelos que no están haciendo ninguna acción. O sea, literal, los bichos están que sí existiendo y ya. Pero siempre mantienen esta inclinación en los hombros. No son tan geométricos en cuestión de la línea de los hombros, la línea de las caderas. Casi nunca van a estar paralelas entre ellas. Más bien, por lo general, siempre van a estar como un poco opuestas. Si la línea de los hombros está así, la línea de la cara lo más probable es que esté así. Entonces el problema con esto es que empezamos a hacer dibujos muy aburridos. Porque nadie quiere ver a alguien así. O que literal le falta que sea un cartelito para que parezca que es una foto de preso. O sea, no es interesante, no llama la atención. Es algo que la gente va a pasar por desapercibido tu dibujo y ya, no vas a causar ningún impacto. Esto de la línea de los hombros, la línea de las caderas está bastante bien. Pero como tal, la línea de acción es una línea que se traza desde la cabeza, pasa por la cadera, por la columna vertebral y termina en un pie, termina en el otro pie o puede terminar en el medio de los dos pies. Pero realmente lo importante aquí no es cómo la traces, dónde la empiezas, dónde la terminas, sino crear esta curva, crear este movimiento, que al final es lo que le va a agregar dinamismo a tu ilustración. Y al ser esto algo súper básico, es una de las primeras cosas que te enseñan por lo menos cuando estás aprendiendo a dibujar. Yo por lo general, yo no las hago, yo no trazo por lo menos cuando estoy haciendo un boceto, no trazo la línea de acción, pero es algo que por lo menos siempre tienes que tener presente. Es bueno también que ahorita por aquí vas a estar viendo algunos ejemplos, pero que también busques en Google más ejemplos de lo que es la línea de acción, para que bueno, tampoco tengas que trazarla y simplemente que te bases en hacer figuras dinámicas. Y como estamos dibujando, no es algo que tiene que ser súper realista, podemos incluso exagerar más estas posturas, estas expresiones, porque al final el cuerpo comunica, o sea, eso es lenguaje corporal. Entonces podemos aprovechar que no es una fotografía, no es algo así, y si exageramos más este movimiento, esta pose, podemos incluso llegar a comunicar aún más. Otro aspecto importante que no está dentro de la línea de acción, pero también tiene bastante relación con este tema, es que hay alguna animación que se llama twinning, o sea, como de morochos, algo así, que es como que cuando en animación hacen como que, por ponerte un ejemplo, tienes las dos manos y las dos manos están ejecutando la misma acción. O sea, por ponerte un ejemplo,
están así, pero que están totalmente igual. No es lo mismo dibujar a alguien así, como que queriendo dar la expresión, que a lo mejor dibujarlo así o con a lo mejor un brazo más abajo que el otro. O sea, buscar romper esa simetría es igual. No es lo mismo dibujar a alguien así que lo mejor a alguien así. ¿Sabes? Que es más dinámico ver a alguien cuadrado así para pelear o a alguien así. ¿Sabes? Es distinto. Eso de pana hace que sea bastante natural. También pasa con la flexión de las piernas. Hay veces que hacen las flexiones de las piernas totalmente igual. Siempre tienen que tratar de que los pies, si uno está mirando para allá, otro mire para el otro lado. O sea, que no estén que no sea tan simétrico. O sea, eso de pana le quita demasiada naturalidad a lo que estás haciendo. Porque incluso un dibujo que está bien hecho, bien proporcionado, anatómicamente está correcto, pero si está muy alineado, no es que se vea mal, pero si buscamos romper esto y a lo mejor forzarlo un poco más, podemos obtener poses un poco más ricas y que al final con todo esto lo que queremos lograr es que el dibujo sea más interesante. Vamos con la segunda, que son los espacios negativos. Esto está medio raro porque por lo menos cuando yo noté esto en la lista de las 7 cosas, las 7 reglas que yo considero las más importantes, yo tenía un concepto de qué eran los espacios negativos. Pero después, cuando estaba haciendo el guión, que yo me senté y estaba buscando un poquito más el concepto de espacio negativo para documentarme un poquito más y podérselos explicar de una mejor manera a ustedes, me encontré con 2 conceptos. El primero es el concepto de espacios negativos en fotografía y el segundo es como una técnica de espacios negativos para el dibujo. Pero ninguna de estas era a la que yo me refería. Ok, en lo que fotografía se refiere, espacio negativo, como pueden ver acá, es una fotografía que hay muchos elementos en la misma foto que no aporta nada, que o sea, no tiene información, que vendría siendo el espacio negativo. Y por otro lado tenemos el espacio positivo, que es esa pequeña cosa que sí nos está dando una información. Entonces, al haber estas dos cosas y al ser tan grande, o sea, al haber tanta diferencia entre el espacio positivo y el espacio negativo, es una vaina que crea un contraste arrechísimo y que casi, no joda, le da demasiada importancia, le da casi que una importancia absoluta a esa pequeña cosa que nos está brindando información. Pero eso no era precisamente lo que yo me quería referir cuando estaba hablando de los espacios negativos. Entonces seguí investigando con el tema del dibujo. Y bueno, como ustedes ya saben, la mente siempre está procesando miles y miles y miles de cosas al mismo tiempo. Porque no es solo lo que ves, es lo que oyes, es lo que hueles, es lo que puedes tocar. Y toda esa información, marico, está entrando a los coñazos al cerebro. Y es muy difícil, es muy difícil que toda esa información se pueda guardar completa de una forma veraz, por decirlo así. Entonces nuestro cerebro simplemente como que la simplifica. Por eso, ¿sabes? Como vimos en la clase del boceto, nosotros se nos hace más fácil empezar con figuras geométricas para no complicar tanto la cabeza. Pero hay una técnica que se usa en dibujo que se llama espacios negativos, que es cuando tú quieres hacer una copia. O sea, tú tienes una copia exacta, por decirlo así. Tú tienes tu imagen de referencia y lo que quieres es llevar esa imagen tal cual como está ahí a tu papel. Pero tampoco me quería referir a esto cuando hablaba de los espacios negativos. Entonces me quedé como que mierda, ¿de dónde yo saqué el concepto que yo tengo de espacio negativo? Entonces me puse a pensar y recordé lo que son los 12 principios básicos de la animación. Entonces en esos principios hay algo que se llama appeal. El appeal es algo que nos hace hacer una lectura súper rápida del personaje. Y eso va desde saber estudiar las formas, que es súper importante si te gusta el tema de diseño de personajes, porque si tú vas a tener varios personajes, vas a tener una puesta de escena de varios personajes y todos tienen como que la misma morfología, todos son redondos, por decirlo así. ¿Sabes? Es como que más difícil de que los puedas identificar. Si tienes uno que es redondo, tienes uno que la morfología un poco más cuadrada, una morfología un poco más triangular, va a ser más fácil que a lo largo, por lo menos si es en animación, que a lo largo de las escenas lo reconozcas visualmente de una manera más rápida. Que a lo que le huye esto es hacer personajes genéricos, porque por lo menos si tú tienes un personaje así, es muy difícil que tú te hagas una idea de cómo es él. En cambio, si por lo menos ya empezamos a jugar un poco más con las formas, ya te puedes ir dando una idea, que de la otra manera, como les comentaba, hubiese sido mucho más complicado. Que bueno, ese estudio de las formas es súper importante si a ti te gusta el tema de diseño de personaje. Pero también, yo cuando puse lo de los espacios negativos, me refería más al tema de lo de las siluetas, no tanto las formas, sino las siluetas, que es algo que se aplica en todo. O sea, como ya vimos en el ejemplo, o cuando les estaba hablando de la línea de tiempo, puede haber un personaje que esté realizando la misma acción, y que realizando la misma acción se vea mejor o se vea peor, se vea más interesante o se vea más aburrido. En este tema no se trata de interesante, sino de legibilidad. Nosotros podemos tener un personaje haciendo una acción y que sea más legible o menos legible. Y esto es súper importante si estamos haciendo una composición donde vamos a tener muchísimos elementos. Porque si está un dibujo de una persona sola, es fácil de leer.
pero si tenemos demasiados elementos en nuestra composición, si no cuidamos la silueta del personaje, eso puede ser un caos a la hora de la lectura. Porque no es lo mismo agarrar un personaje que esté posando como si estuviera apuntando un arma, una pistola, y ponerlo al final de la composición o atrás, ponerlo así, a lo mejor ponerlo 3/4, pum, que se identifica un poco más la acción que está haciendo, está apuntando con un arma. O a lo mejor ponerlo incluso de perfil totalmente, pum, ¿sabes? Se entiende un poquito más que al que el huevón esté así. Eso sí, tienes muchos elementos. Si por lo menos lo estás haciendo en un primer plano y tienes al carajo así, apuntando, obviamente es legible. Pero es lo que te digo, es algo que tienes que tener bastante en consideración cuando vayas a dibujar. Así que si quieres que tus dibujos sean fáciles de entender, cuando los estés dibujando, cuando los estés haciendo, imagínate a lo mejor como si estuvieran en un espacio negativo. O sea, vele la silueta, pum, y ve como que sin que se vean los pliegues, los trazos, lo que sea, si con la pura silueta se entiende la acción que está realizando el personaje, ya tienes, no joda, medio trabajo hecho en cuestión de legibilidad. Ok, ahora hablemos un poco de la tercera, que vendrían siendo la perspectiva y los tipos de planos. Uno tiene que dejar de poco a poco cambiar el chip y pensar tan en 2D. Tienes que buscar encuadrar a tu personaje en un ángulo, en una perspectiva que lo favorezca. Esto seguro sí te sonó un poco más familiar. Lo que pasa es que con esta locura que vimos del internet, los likes y todo ese peo, muchos somos adictos al Instagram. Probablemente tú también lo seas y probablemente estés acostumbrado a posar para subir fotos en Instagram. Entonces, debido a eso, es probable que ya tú medianamente conozcas cuál es tu lado bueno, desde qué ángulo, desde qué perspectiva te tienes que tomar un selfie para que te veas bien. Hay gente que se toma fotos así y le quedan bien, hay gente que no, hay gente que se lo tiene que tomar aquí, hay gente que se lo toma desde abajo. Y lo más importante, ¿cuál es el ángulo para que se te vea ese culito? Porque a mí no me vas a engañar, o sea, tú y yo sabemos que ese culito no se ve así desde todos lados. O sea, esa foto donde se te ve ese culote, coño, o sea, fue producto de un encuadre perfecto, ¿o no? Sí, porque también hay gente que ni que la encuadren como la encuadren, tal. Pero de igual forma, para ustedes, babies, que consideran que no hay manera, o sea, que consideran que están chimbas y que desde cualquier ángulo va a ser imposible conseguir una buena fotico tal, siempre van a tener una herramienta en Photoshop que se llama licuar, donde van a poder jugar con sus volúmenes, claro que sí. Y si no, bueno, también hay otra cosa que pueden hacer, que coño es empezarse a querer, a aceptarse a sí mismas. Lo que pasa es que eso sí es un poco más difícil que usar una herramienta de Photoshop. Pero bueno, ahí la dejo, tienen esas dos opciones. Pero retomando el dibujo, que es lo que a nosotros ahorita nos interesa, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que buscar encuadrar a ese personaje, buscar un plano, buscar una perspectiva que nos facilite, no, ni siquiera facilitar, ¿qué estoy hablando yo? Que haga que los dibujos sean más interesantes. Lo que pasa es que nosotros, o las personas que trabajan en fotografía, video, dibujo, lo que sea, les gusta ponerle un poco nombres más técnicos. Tenemos el plano cenital, que es el plano así de arriba hacia abajo. Tenemos el plano picado, que va así, como en picada. Tenemos el plano normal, que es un plano como el que están viendo ahorita, que es el que por lo general hace la gente cuando está aprendiendo a dibujar. Pero sabes, tú no quieres que tus dibujos sean dibujos normales. O sea, qué aburrido. Después tenemos el plano contrapicado, que va así. Y el plano nadir, que es así como que es así como si te fueran a hacer así por el ajá. Que bueno, además de hacer que tu dibujo se vea más interesante, también tienen su tema de narrativa, porque por lo menos hacer un plano así contrapicado puede ser como que demostrando superioridad. O sea, ustedes siempre ven las imágenes o los dibujos de Superman y siempre lo encuadran así. Si por lo menos es de abajo hacia arriba, es inferioridad, o tratando como de minimizar a esa persona. Por lo menos en el cine, para las escenas de pelea, suelen usar burda también un plano holandés, que por lo menos si tú estás viendo el plano así, lo que es inclinarlo un poquito más. O sea, la vaina se ve como que así. Ese es un plano holandés. Hasta holandés es el tufo que carga. Ahorita carga la vaina así, fíjate que... Como les digo, realmente no es necesario que se sepan la teoría de este plano significa esto, o este plano se llama así, o este plano se llama así. Realmente no, realmente... O sea, si quieren, brutal, está brutal que siempre sepan. Pero lo importante es que le metan creatividad, que hagan cosas interesantes y que a lo mejor cuando ya ustedes tengan la idea de lo que quieren hacer, se metan más bien en un pedo de que ustedes son unos fotógrafos y tienen la escena y tienen que buscar el mejor ángulo para capturar esa escena y que sea lo más llamativa posible. En el tema de la perspectiva hay algo que se llama escorzos, que es un efecto que, verga, a mí me mata. O sea, por aquí deben estar viendo unos ejemplos de cómo son unos escorzos, que es un efecto óptico que da cuando tenemos un objeto más cerca del otro, pero que son un objeto que está por lo menos pegado. O sea, por lo menos ahorita ven aquí mi mano más grande,
aquí esto sigue siendo más grande y después se va haciendo chiquito con relación a que me voy alejando. Eso también se puede obtener en fotografía usando lentes a lo mejor gran angulares, ojo de pez, cosas así. Y verga, yo considero que en dibujo queda arrechísimo y le da demasiado dinamismo, o sea, a mí me encanta, o sea, así mismo. Lo que pasa es que, coño, para hacer este tipo de dibujos así, toma tiempo y es complicado por el mismo tema de que nuestra mente nos mete cosas a la cabeza de cómo se supone que tienen que ser y que realmente no son así. Entonces a lo mejor vas a tener que hacer como que demasiadas líneas guías, vas a tener que hacer demasiadas relaciones, vas a tener que tener demasiadas referencias. Tiene su complejidad, pero queda brutal. Y como siempre les digo, estamos dibujando y siempre hay que buscar exagerar un poquito las cosas para que sean un poco más llamativas. A menos de que quieras hacer cosas realistas. Si quieres hacer puro realismo, brutal. Pero si por lo menos lo que quieres es llamar la atención de un espectador o dar un mensaje o lo que sea, mientras más exageres, más llamativo va a ser, más va a llamar la atención, más va a comunicar, más. En conclusión, más todo. Queda más mejor, queda más buenísimo. Ok, ahorita que ya estábamos hablando un poco de más de relaciones, un poquito más de medición, un poquito de ese tipo de cosas, viene el punto de fuga, que es el punto número 4. El punto número 4, punto de fuga. Que es algo fácil de ver, difícil de aplicar y dificilísimo de explicar, ya que es algo como un sistema de proyección cónica, un lugar geométrico en el cual hay unas proyecciones de rectas paralelas a una dirección dada en el espacio, que a su vez no son paralelas al plano de proyección convergente, así o más sensual. ¿Entendieron? Ni de vaina, ¿verdad? Pero es que tú sabes que a la gente le gusta darse demasiado rollo y ponerle nombres raros a las cosas. Yo lo definiría como el puntico de donde salen un poco de rayitas que hacen que tu dibujo esté bien encajado en el espacio. Listo. O sea, literal esa sería la forma más metódica en la que yo lo describiría. Pero coño, Wikipedia tiene ese empeño de querer complicar las cosas. Por eso también estoy seguro que es otra de esas páginas que también está dirigida y redactada por mujeres. O sea, un afinque en quererlo complicar todo innecesariamente. El punto de fuga es sencillamente esto. O sea, ahí creo que se entiende. Un puntico, unas rayitas, y ven cómo todo se ajusta a esas rayitas. Y si no lo logran ver ahí, se los voy a poner aún más fácil. Tenemos un cuadrado y aquí aleatoriamente elegimos cuál va a ser el punto de fuga. A partir de ese punto de fuga podemos hacer nuestras rayitas hacia las esquinas del cuadrado. Y si tú tienes un nivel avanzado en geometría, diriges esas rayitas a los vértices del cuadrado. Ya después que tienes eso, simplemente aleatoriamente decidimos dónde cerrar el cuadrado, pum, y listo. Ya lo transformamos en un cubo que está perfectamente encuadrado con la perspectiva, con su punto de fuga y todas estas cositas. Pero como todo, esto no queda aquí. Puedes tener más de un punto de fuga en tu proyección, por decirlo así. Por ejemplo, miren este ejemplo, yo hablo del carajo. Aquí hay dos puntos de fuga, que es una cosa asombrosa. Uno está dentro del lienzo y el otro, da arrechísimo. Pero bueno, como les seguía diciendo, en el tema de los paisajes es demasiado fácil de ver porque muchas de estas líneas nos llevan hacia el punto de fuga. Por ponerles un ejemplo, aquí pueden ver que todas estas líneas claramente van hacia un solo punto. Detectarlo es así de fácil y así de sencillo. Esto del punto de fuga también está súper cool para ubicar personas en distintos niveles de profundidad, por decirlo así, en nuestro espacio. O sea, si tenemos aquí les voy a mostrar un ejemplo. Tenemos una persona adelante y vemos como el mismo punto de fuga nos ayuda a que mientras vamos poniendo personas más atrás, no pierdan como que esta proporción y todo se vea correcto, todo esté bien proporcionado, sí, esa es la palabra, todo esté bien proporcionado. Estas líneas que parten del punto de fuga no necesariamente tienen que ser rectas. También depende, por lo menos si nosotros queremos emular un ojo de pez o a lo mejor un gran angular que no llegue a ojo de pez, que sea un 12 milímetros o algo así, nos puede dar cierto tipo de curvatura, como lo que están viendo aquí en el ejemplo. O incluso si es un ojo de pez o por lo menos se está reflejando, o estamos viendo el reflejo, por ponerte un ejemplo, a través de una bola de cristal, esas líneas que parten del punto de fuga empiezan a ser un poco más redondeadas. Y bueno, eso va a variar también, como les estaba diciendo, del tipo de objetivo con el que estén imaginando su ilustración. Cuando digo objetivo me refiero al lente de la cámara. Sí, si quieren aprender a dibujar, sería bastante bueno que también aprendieran bastantes conceptos de fotografía. Entonces es eso, es cuestión de que ustedes ya con toda esta información que les he venido dando, las empiecen a mezclar. Por ponerles un ejemplo, agarras un buen plano,
le metes una buena perspectiva, un punto de fuga que esté bien posicionado y todo eso, y pueden llegar a ser ilustraciones brutales como las que están viendo acá. Incluso lo que les estaba comentando del tema de los escorzos, que es algo que a mí me parte. O sea, para hacer un buen escorzo tienes que estar claro en tu plano, tienes que estar claro en la línea de movimiento, tienes que tener tu punto de fuga, y cuando de pana dominas esto, ya subes de nivel como no tienes una idea. Y bro, baby, coño, dale like al video, weón. Te estoy enseñando 7 maravillas que te van a hacer que tu coco sea demasiado. Siguiendo con este mood de conceptos que a lo mejor también se relacionan un poco con conceptos de fotografía, en la quinta regla tenemos la regla de los 3 tercios. Ok, es súper importante saber que cuando nosotros realizamos una obra por razones místicas, misteriosas, que no sabemos por qué, a nosotros en nuestra mente hay siempre como ciertos puntos que suelen llamar más la atención, o sea, son los puntos de interés. Entonces viene bastante bien a la hora de hacer la composición dividir su área de trabajo en estos 3 tercios, ya sea verticalmente y horizontalmente. Y aquí donde se intercedan los puntos, pueden colocar esos elementos que ustedes consideran que van a ser los elementos más importantes. Entonces, aquí te voy a dejar algunos ejemplos para que vayas viendo y vayas interiorizando todo esto que te estoy diciendo. Y también pasa que a veces cuando estamos y hacemos todo centrado, se vuelve un poco aburrido, se vuelve un poco monótono, es como un poco obvio. Y también, por otro lado, cuando nosotros aplicamos y ponemos estos elementos en estos 3 tercios, en estas intersecciones, por alguna razón que de pana, o sea, se desconoce, o sea, es algo como que el cerebro asocia como que es algo armónico, como que es algo que está correcto y lo hace un poco más interesante. Vamos con la regla número 6, que es la proporción áurea. Esta proporción es parecida a la regla de los 3 tercios, pero es una vaina que es nivel Dios. O sea, es una vaina que está en fucking todos lados. Es una vaina como la maldad. O más que la maldad, yo diría que es parecido, si estás claro, como cuando terminas con tu ex, que así no quieras baja de vainas que si por todos lados hay cosas que te incitan a suicidarte. Nada, que bromi, qué feo, qué feo. La vida es un lugar demasiado bello que está también lleno de demasiadas proporciones áureas en la naturaleza, lo cual lo hace un lugar hermoso para vivir y para no suicidarse. Pero bueno, como te decía, la proporción áurea está en todos lados, que es considerado como la regla divina, como la regla de Dios, o incluso también se considera como la base de la geometría sagrada. O sea, no te lo pierdas. No, mamá gallo, mano. Está interrumpiendo la grabación. No, pero sí, me voy a poner fea. Bueno, está en pijama. Es que yo soy un tipo que se para temprano a grabar. Beta serio. Entonces, al ser algo que está tan presente, ya nuestro cerebro lo como que internaliza como belleza. No hablamos de tu ex, hablamos de la proporción áurea, vamos a concentrarnos. Además que tampoco es que tu ex sea... o sea, ¿qué lo que? Pero bueno, esta proporción la podemos encontrar desde en los caparazones de los caracoles, en la forma de las galaxias, en la distribución en la que salen las hojas de las flores. Eso igual guarda una relación numérica porque la proporción áurea, además de ser ese simbolito, ya vamos a ver en cuántas mil vainas se pueden dividir, y en una es la numerología, y también se ve relacionado en este tema de las flores, y está en todo, literal está en todo, hasta en la oreja del señor Donald Trump. Me puse teórico, entonces me voy a poner mis lentes de teórico. Si nosotros agarramos una línea, o sea, bueno, les voy a hablar sobre los tipos de representaciones de la proporción áurea. Si hablamos de la línea y agarramos una línea y la dividimos en cierto punto, el pedazo más largo de esa línea es igualmente proporcional al tamaño original de la línea principal. El espacio sobrante comparado con el espacio restante es igualmente proporcional al tamaño de la línea original. Ok, esto así como línea, por lo menos a nosotros que vamos a estar ilustrando, no nos sirve de mucho a menos de que queramos hacer enunciados divinamente proporcionados. Porque a lo mejor para hacer líneas de texto, encabezados, no sé, cosas, gente que trabaje con tipografía, a lo mejor sí puede usar esta proporción para que todo se vea un poco más armónico. Esta proporción áurea también se puede ver reflejada, o se puede ver, sí, reflejada en un rectángulo, que es un rectángulo que maneja unas proporciones que al tú meterle un cuadrado adentro, lo que queda, el espacio sobrante entre el cuadrado y el rectángulo es otro rectángulo de las mismas proporciones al rectángulo original. O sea, tenemos aquí de lado otro rectángulo áureo, al que le podemos meter nuevamente otro cuadrado, lo que nos dejaría otro rectángulo áureo, meterle otro cuadrado y así infinitas veces hasta que te ladilles, básicamente. Ya me quité los lentes para poderlos ver sensualmente face to face, así. ¡Pum! Ok,
estos rectángulos nos sirven a lo mejor para componer logotipos. Que bueno, que si lo ves simplemente como un simple rectángulo, a la hora de componer te van a faltar elementos. Pero a partir de estos rectángulos también puedes sacar una proporción de círculos. Y esos círculos también te pueden usar para construir logos y son como los ejemplos que van a estar viendo aquí. O sea, tiene su vaina y después dice que hacer logo es fácil. Que si ya tienes el rectángulo suficientemente dividido en varias secciones, uniendo las vértices, o si no eres muy geométrico, uniendo las esquinitas, logramos un arco logarítmico que es el que está representado en la naturaleza y que considero que es el elemento que más se puede utilizar, o por lo menos que podemos utilizar nosotros como ilustradores para hacer nuestras composiciones. También se usa bastante en la fotografía y por lo menos aquí les voy a estar dejando unos ejemplos de cómo se aplica ese arco logarítmico en fotografía, ilustración y lo que sea. Y bueno, por eso, y además que es considerado como algo mágico, se ha convertido en algo súper famoso para los artistas, y por lo menos artistas como Dalí estaban obsesionados con la proporción áurea. O bueno, por lo menos eso es lo que dicen, pues yo nunca conocí a Dalí. Esto está súper bonito, súper mágico, todo perfecto, pero bueno, yo por lo general, en mi caso particular, suelo usar más la regla de los 3/3 que la proporción áurea. Porque si te fijas, la regla de los 3/3, o sea, o por donde va la curva de la proporción áurea, cruza cerca del primer punto de arriba de la regla de los 3/3. Y simplemente la curva que sigue de la proporción áurea la uso como si fuera una curva X. O sea, me explico. Porque tú también puedes usar las curvas, las rectas y ese tipo de elementos para dirigir la atención. Por lo menos, aquí les voy a estar dejando algunos ejemplos donde si se fijan, la curva, igualito ahí se los voy a estar señalando, la curva dirige a un punto donde cierra. No sé si me explico. Bueno, si me voy a explicar porque deben estar viendo el ejemplo. Que si esto lo dejé medio explicado a los coñazos. Sí. Que ahorita lo voy a explicar mejor. También porque la séptima regla, o la que yo coloqué como la séptima regla, vendrían siendo las líneas. Uno puede usar las líneas como para también llevar la atención del espectador hacia un lugar en específico. Por ponerles un ejemplo, no es que yo lo haya hecho por eso, pero ahorita que me estoy viendo aquí, por lo menos está la línea de ese afiche, págata, que me da mi cabeza, por decirlo así. También están que si estas líneas, y así sucesivamente podría pasar con elementos de nuestra composición. Y estos podrían ser elementos del fondo, elementos de armas, por ejemplo, que tenga el personaje, elementos que también tenga el personaje. O sea, se pueden hacer con demasiadas cosas. Y bueno, por aquí deben estar viendo unos ejemplos donde les debo estar remarcando cuáles son esos aspectos que nos están haciendo psicológicamente manipulando nuestra mirada hacia cierto punto. Y así es como los artistas o los fotógrafos juegan con tu mente y hacia dónde va tu mirada. Por eso, cuando yo saque mi marca de ropa, voy a hacer franelas que tengan líneas así. Pum, pum, como si fuera un punto de fuga. Y bueno, ustedes saben hacia dónde va a estar dirigido eso. No, tranquilo, después me lo agradeces. Como yo sé que en este video te dejé burda de información, vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo. Vamos a hacer el repaso y a su vez vamos repasando, te voy dejando la tarea que tienes que hacer para que vayas practicando y básicamente mejores, básicamente. Entonces ahorita se podría decir que te voy a preparar un Mac combo. Así, un combito de información, pum pam, y a su vez te mando una tareita así criminal. Entonces empezamos con la primera regla, que es la línea de acción. Coño, vamos a hacer esos personajes dinámicos, vale, vamos a exagerar un poquito. La segunda, el espacio negativo o el apil. O sea, si puedes hacer una silueta que funcione por sí sola, del carajo. Esas dos cosas, por decirlo así, se medio complementan. Entonces lo que vamos a hacer es, durante 3 días, vamos a hacer entre 14 y 15 dibujos. Me parece que es un número razonable. Y bueno, vamos a agarrar una hoja y en esa hoja podemos hacer entre 6 u 8 poses, dependiendo de qué tan grande, que si sea medio cuerpo, cuerpo completo, lo que sea. Y lo que vamos a procurar en esos dibujos no es hacer un dibujo acabado final, o sea, hay que dejar el ego de lado, sino la idea es practicar, soltar la mano, buscar ese dinamismo y que a su vez esté bien cuidado lo que es las proporciones, la silueta, que esté la línea de acción presente, buscar exagerar todos esos gestos. O sea, eso es lo importante. Ya tú vas a ver que a lo largo de estos 3 días son 45 dibujos que van a hacer que tu dibujo sea mucho más fluido y que dejes de hacer personajes así. Hola, ¿sabes? Ok, también vimos el tema de los planos, que es que si desde arriba, desde abajo, pan, cenital, cenir, tal, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ok, si no te acuerdas, regresa al video.
Tenemos eso, lo de los planos, y tenemos lo del punto de fuga, que es el punto y las rayitas, ¿sí? Ok. Para eso vamos a hacer igual por 3 días, 3 dibujos. O sea, esta vez sí vamos a agarrar una sola hoja, y en esa hoja vamos a hacer un dibujo, pero igual, sin tratar de meterse demasiado en lo que es el detalle, sino boceto. Boceto, que esté bien estructurado. Yo creo que a lo mejor 30 minutos por dibujo estaría bien, a lo mejor 45, pero no más de eso. O sea, ya más de eso es hijita para el culo. Entonces nada, 3 dibujos, 3 días, 3 hojas. Entonces son 9 dibujitos en 3 días. Bless. Aquí, obviamente, también tienen que aplicar las cosas de la tarea pasada. O sea, tienen que ser poses dinámicas. Ahora van a jugar también con el encuadre. Y bueno, también le pueden meter elementos en el fondo y cosas así para practicar lo del punto de fuga. Entonces, para ya el último día que les quedaría de la semana, porque van 3 días en el primer ejercicio, 3 días en el segundo ejercicio, les queda un solo día. Entonces, bueno, vamos con las reglas de composición. Tenemos la regla de los 3 tercios, que básicamente es dividir tu vaina en 3, y los puntos de interés, ¿estás claro? ¿Ok? Bless. Tenemos la proporción áurea, que para mí es agarrar una espiral, la que sea, y que cierre en tu punto de interés. Bórralo, yo lo veo así. Y por último tenemos la regla de las rectas, que es utilizar elementos del fondo, elementos del personaje, lo que sea, para que vayan en dirección de donde quieres que la persona fije la mirada. Y bueno, nada, para este día que le queda, lo que tienen que hacer es entrar en Pinterest. Y se acuerdan que en el capítulo 3 le dije que se crearan un Pinterest, que empezaran a agregar las cosas por tablero, todo eso. Entonces, como yo espero que ustedes están haciendo las tareas que yo les estoy mandando y espero que hayan hecho eso, tienen que entrar en Pinterest por lo menos media hora. Igualito si te gusta el dibujo y te gusta todo este tema, marico, el tiempo en Pinterest se pasa así porque te quedas viendo una cosa, ves otra cosa y a mí me pasa así. Entonces van a entrar en Pinterest, van a ver cuáles fueron las obras que ustedes guardaron y van a tratar de ahora sí, conscientemente, buscar dónde ellos están aplicando esto. Donde están aplicando la regla de los 3 tercios, ¡coño! La regla de los 3 tercios, no están aplicando la proporción áurea, si están aplicando el tema de lo de las rectas, y todo eso lo van a buscar. Después de que ustedes ya hayan tenido ese bombardeo de imágenes, que hayan analizado las ilustraciones de esos artistas que a ustedes les han gustado, probablemente estén bastante inspirados, y después de eso tienen que hacer una ilustración donde van a tener que aplicar la mayoría de estos conceptos. O sea, van a tratar de hacer una línea de acción bien marcada. Van a tener que jugar con la silueta, con lo que es el appeal, los espacios negativos. Van a tener que usar los planos, un plano interesante, la perspectiva, y van a tener que usar un tipo de encuadre, ya sea usando los 3 tercios, la proporción áurea, van a tener sí. Nada, espero que les haya gustado demasiado este 5º capítulo de tu curso de dibujo digital básico intermedio avanzado para Photoshop de gente cool avanzada. Nos vemos la semana que viene y recuerda, eres más de lo que crees y eres más de lo que ves. Bórralo. Feliz fin de semana, baby. Ay, hay que hacer la tapa del final, ¿verdad? Verdad es dura. Bueno, yo les recomiendo encarecidamente, suscríbete, dale like.